Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. El capítulo 13 del libro de Génesis, desde el capítulo 12 en adelante, en el libro de Génesis está la historia de Abraham. El libro de Génesis trae la historia de los patriarcas, con una organización totalmente distinta a la nuestra, en clanes, en tribus, después vamos a llegar a las tribus, pero grandes clanes. Y Abraham, está la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, es decir, son los 4 patriarcas que cimentan lo que va a ser el pueblo de Israel. En el capítulo 13 tenemos un episodio donde está Abraham en relación con un sobrino que está con él, del cual después vamos a hablar. Pero vamos a leer desde el primer versículo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que todo ello era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Usted puede continuar después en su casa la historia, y si comienza el capítulo 12 puede tener toda la historia o seguir toda la historia de Abraham. El ser humano es el único que goza de verdadera libertad, porque es el único que puede elegir. Toda la creación está atada a leyes que son inmutables. Nosotros también respondemos a leyes inmutables. El universo inanimado está sujeto a las leyes físicas y los animales están sujetos al instinto. Quiere decir que hay un disco rígido que maneja a cada animal y que tiene ya pautado todo lo que tiene que hacer. Y lo mismo sucede con los astros y con la creación. Hay cosas que están pautadas y que tienen que suceder así. Pero el hombre es distinto. El hombre tiene la capacidad de elegir, la posibilidad de tomar decisiones y de dar el rumbo a su vida como responsable de su propia existencia. Nadie puede acusar a un animal porque en algún momento se haya desbordado su instinto, porque eso viene con él. Pero sí al hombre, porque el hombre tiene libertad como para dominarlo. Y si nosotros pensamos un poco, estamos toda nuestra vida eligiendo, siempre elegimos. Cuando éramos chicos elegíamos nuestros juegos, lo que queríamos jugar y lo que no queríamos jugar. Y si usted recuerda, tenía juegos que le gustaban y otros que no le gustaban, y usted elegía siempre esos que le gustaban. Elegíamos a nuestros amigos, a veces aún contra la voluntad de nuestros padres, pero teníamos amigos allí, nuestros amigos los elegíamos nosotros. Y cuando nuestro padre agarraba y nos decía, por ejemplo, hacete amigo de fulano, que es un buen chico, y a nosotros nos resultaba tan pesado ese chico,
lo eludíamos porque teníamos la capacidad de elegir, ¿no? Y luego aparecieron algunas elecciones que eran mucho más importantes. Había que elegir una profesión. Y allí el asunto se puso más difícil, porque uno sabe que si elige mal una profesión, se va a sentir frustrado toda la vida. Hubo que elegir una esposa, un esposo, formar una familia, y si elegimos mal, vamos a sentirnos después fracasados. Hubo que educar a nuestros hijos, y si elegimos mal el camino de la educación, nos vamos a sentir decepcionados. Quiero decir que estos ya son decisiones que se hacen en el tiempo, ¿no? Que van a tener resonancia en el tiempo, que en alguna forma vamos a recibir las consecuencias. Y este asunto de elegir hace que la gente tenga ciertos métodos para elegir. Es decir, no todo el mundo elige en la misma forma. Hay gente que quiere elegir por métodos irracionales. Y cuando tienen un problema, entonces van al vidente o a la bruja, ¿no? O se hacen tirar las cartas de tarot, ¿no? O practican esa magia solipsista, la más antigua tal vez, esa que practicaban los antiguos, que decían que cuando salían de una ciudad, si el cuervo venía de la derecha les iba a ir bien y si venía de la izquierda les iba a ir mal, ¿no? Eso de querer encontrar alguna señal por allí. Y entonces eso va a definir la decisión. O otros consultan el horóscopo, ¿no? Y es todo consecuencia de lo mismo, de que hay miedo a tomar decisiones racionales. ¿Por qué? Porque elegimos un camino, pero no podemos elegir las consecuencias de ese camino. Y tenemos que asumir después las consecuencias. Y las decisiones determinan nuestra vida. Las decisiones que tomamos van marcando el camino de nuestra vida. Y otros toman las decisiones sin reflexionar, por corazonadas. Usted debe conocer a esa gente que dice, yo lo siento así, tengo una corazonada, y toma la decisión así. No usa la cabeza, no razona. Las decisiones siempre tienen que pasar por la cabeza y por la reflexión. Es decir, la razón y la reflexión. Lo pensamos, pero después lo reflexionamos. Reflexionar es doblar dos veces, porque vienen de doble, flexión. Vuelvo sobre el tema. La reflexión es cuando yo vuelvo sobre algo y lo vuelvo a pensar. Y yo creo que las grandes decisiones de la vida necesitan de razón y de reflexión. Es muy peligroso seguir las emociones. Es muy peligroso basarse en el azar. Se necesita razón y reflexión. Abraham era el patriarca y en él estaba la bendición de Dios. Había dejado Ur de los Caldeos, salió con su familia y salió con Lot, que era su sobrino, hijo de su hermano muerto. Lot, él lo protegió a Lot y lo tuvo junto a él porque era la costumbre y el deber que el tío tomara al huérfano de su hermano y estuviera con él y lo formara. Y Lot le dio independencia, le fue dando independencia. Es decir, tenía él su propio ganado, no lo unió como un peón más al trabajo, sino que le dijo, esto es tuyo. Y lo fue guiando, porque era seguramente un hombre joven, lo fue guiando para que hiciera crecer el capital que tenía. Y aumentaron la riqueza. Fíjense que aquí Moisés, cuando cuenta todas estas cosas, habla siempre en plural. Él dice que eran muy ricos, que tenían ganado, que cada uno tenía pastores en sus ganados. Es decir, que manejaban su propia riqueza. Y él logró que su sobrino, que era un huérfano, tuviera también la posibilidad de formar y de gobernar su propia familia. Y le dio los elementos como para que se desarrollaran. La riqueza fue tanta que un día salieron con el ganado y los pastores de uno se peleaban con los pastores del otro porque el ganado era mucho y porque los lugares de pastoreo los tenían que compartir. Y Abraham entonces, que era el jefe, nunca hay que olvidarse que Abraham era el jefe, era el que dirigía,
Era una sociedad patriarcal, por lo tanto la cabeza es la que decide. En las sociedades patriarcales es el padre el que decide todas las cosas. Sin embargo, Abraham, que tenía mucha sensibilidad, lo llamó y le dijo: dividamos las aguas. No podemos convivir en esta tensión de los pastores. Dice, pero la tierra está delante nuestro, toda la tierra. Vamos a dividirnos. Uno espera que como jefe del clan, que como hombre mayor, que está hablando con un descendiente, le diga, bueno, vos te vas por acá y yo me voy por allá. Pero no hizo así Abraham. Abraham le dijo, vas a elegir. Elegí para dónde querés ir. Si vas a la derecha, yo voy para la izquierda. Y si vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Pero te voy a dar la posibilidad de elegir. Y esto habla de una profunda generosidad de Abraham, una profunda apertura, porque toma al joven y le dice, elegí lo que más te convenga, lo que más creas que es conveniente para vos, y hacé tu camino. Y lo tiene en este momento la oportunidad de su vida, que es darle rumbo independiente a su propia vida. Y delante tiene, mira entonces el horizonte, y mira hacia uno de los costados y ve la llanura del Jordán. La llanura del Jordán al sur era el lugar donde había agua. Ellos venían de atravesar el desierto de Negev. Pero él está mirando la zona donde hay agua, la zona verde. Dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, zona de riego. Venían de Egipto y dice, esto es como Egipto. Egipto es famoso justamente por lo que significa el río Nilo con sus crecidas y todo. Dice, esto es como Egipto, ¿no? Era el lugar de pastura permanente, era el lugar de menor trabajo, era lo mejor. Y entonces él pensó, a mí me conviene esto. Y eligió. Sin embargo, no reflexionó sobre lo que elegía. No reflexionó. ¿Por qué? Porque en esa llanura y hacia ese lado no solamente había verdor, sino que estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. No vio el peligro de la corrupción. No vio que él tenía 2 hijas y que tenía que criarlos. Y si iba para aquel lado, iban a ser influenciadas por esa corrupción que había en aquel lugar. No consideró su propia debilidad, que él podía llegar a doblegarse frente a todas esas cosas. No consideró las consecuencias morales, las consecuencias afectivas, las consecuencias espirituales. Él no pensó en eso. Lo único que pensó, y pensó Lot, pero pensó mal. Creyó que esa elección a corto plazo, que le iba a dar riqueza porque iba a multiplicar, era todo, y no se dio cuenta que había un futuro. No se dio cuenta que había un futuro y que había una familia detrás de él. Que había ventajas, por supuesto, económicas y había posibilidad de ganancia. Pero eso era solamente al corto plazo. ¿Qué hacemos al largo plazo? Y yo me doy cuenta que en esta sociedad del hoy, del ahora, de lo instantáneo, porque estamos viviendo en la sociedad donde todo es instantáneo, ¿no? Donde el hombre quiere todo al minuto, no tomamos decisiones mirando hacia el futuro, mirando cuáles son las consecuencias de esas decisiones. Yo tomo una decisión, pero el que tiene una familia sabe que esa decisión va a afectar a toda su familia. Tomo una decisión, pero sé que esa decisión me va a afectar también a mí. Tomo una decisión y sé que la decisión no es solamente al corto plazo, es al largo plazo. Porque de pronto hay algo que me da ganancias al corto plazo, pero que me da pérdidas al largo plazo. La necesidad de mirar las ventajas y las desventajas de lo que hacemos. ¿Recuerda usted que el Señor en el Nuevo Testamento rescata al jefe de los publicanos de la ciudad más importante, más poderosa económicamente de Israel, que era Jericó, a Zaqueo? Lo rescata. ¿Y por qué lo rescata? Porque había hecho el proceso que hacían todos los cobradores de impuestos. Ellos eran hebreos y como judíos estaban bajo el poder de los romanos y estaban condenados a un nivel de vida bajo para toda la existencia. Pero si entraban a colaborar con el imperio romano, cobrando los impuestos, tenían la posibilidad de ascender. Y Zaqueo llegó a ser el jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos de la ciudad más importante. Era la AFIP de Jericó. Él cobraba todos los impuestos de ese lugar. ¿Y qué pasó con aquel hombre?
que no midió las consecuencias, porque tuvo mucho dinero, pero lo primero que hicieron fue, Jesús lo tiene que restituir y dice, señores, este también es hijo de Abraham. Está diciendo, recíbanlo. ¿Por qué? Porque lo consideraron un paria, porque lo echaron de todos lados. Porque era el hombre con el que nadie de su pueblo hablaba. Entonces él midió el resultado económico, pero no midió el resultado social. Y si él tenía hijos, porque parece que tenía una casa, como dice Jesús, ¿no? Que tenía una familia, esto afectaba también a su familia. Porque él a lo mejor podía aguantarse que los comulgaran de la sinagoga, pero ¿y sus hijos? ¿Dónde los iba a formar? Su esposa, ¿qué era lo que decía? Es decir, hay decisiones que uno toma a corto plazo, como estas, pero que a largo plazo traen problemas. Podemos ser guiados por el entusiasmo muchas veces en una decisión. Un día se acerca a Jesús un hombre y dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El entusiasmo, y Jesús le tiene que tirar un balde de agua fría, dice, pero mira que las zorras del campo tienen guaridas y las aves del cielo tienen nido, pero acá no hay donde reclinar tu cabeza. ¿Pensaste en esto? Jesús está diciendo, ¿reflexionaste en el precio que hay que pagar? Que no es todo entusiasmo, que no es todo materialismo, que hay que reflexionar en las cosas que uno hace y en las medidas que uno toma. Yo podría traer cientos de ejemplos en este momento de gente que ha tomado malas decisiones en su vida y en algunos casos se le profetizó lo que iba a pasar, pero se le profetizó racionalmente, no irracionalmente. Que trasladaron chicos, por ejemplo, sacaron adolescentes, lo desarraigaron de su país para llevarlo a los Estados Unidos y tenerlos allá y criarlos allá. Y después cuando llegaron allá sintieron que los perdían. ¿Por qué? Porque ahora ellos no aman a la familia, no son latinos, se han metido. ¿Y qué pasa? Que los han llevado a un terreno que les es ajeno y no midieron las consecuencias de eso. Y entonces hoy se están lamentando. ¿Por qué? Porque hay que pensarlas las cosas y hay que reflexionarlas. Esto le pasó a Lot. Lot eligió las llanuras del Jordán, pero resulta que había una tremenda tentación. El hombre de campo, el hombre que tiene que trabajar con el ganado, que tiene que ir de un lado para otro, empieza a mirar con anhelo la ciudad. Si yo pudiera vivir en la ciudad, y resulta que llega un momento que dice que, me imagino que había vendido todo lo que tenía, y se metió en la ciudad, se metió en Sodoma. Y él era un hombre justo y era un hombre correcto y mantuvo su integridad durante todo ese tiempo, pero tenía 2 hijas y tenía una esposa también. Y empezó todo este mundo a afectarlo. Comenzó él primero a ceder en algo, porque él cedió, entró a la ciudad de Sodoma, cedió. Comienza a resquebrajarse esto. Se instaló en Sodoma, no pensó en la esposa, no pensó en las hijas. Y cuando termina, dice, estaba ya a las puertas de Sodoma. Ahora, usted sabe que el hombre que salía a la puerta de la ciudad a la que habitaba era el juez, era el que juzgaba, era el hombre importante de la ciudad. Los juicios en las ciudades antiguas se dirimían en las puertas. Fíjense que hay salmos que dice que el hombre que tiene buena familia va a ser honrado en la puerta de la ciudad. ¿Por qué en la puerta de la ciudad? Porque va a ir ahí como persona importante, como persona cuya opinión vale. Él estaba en la puerta de la ciudad. Quiere decir que llegó un momento en que se hizo una persona importante en esa ciudad. Esto fue un deslizarse tan rápido que ignoró algo que dice Salomón, que el camino de la vida es hacia arriba. No es hacia abajo, es hacia arriba, que uno no puede dejarse deslizar a lo que le parece que está bien únicamente. ¿Y cuál es el resultado final? La ciudad lo hizo objeto de violencia, lo puso en una situación difícil, casi tiene que entregar a sus 2 hijas para que las violaran, porque en un momento en que se perdió el equilibrio la gente de Sodoma, perdió todo lo que tenía, perdió a su esposa, y aparece una de las escenas más trágicas de la Biblia. Las hijas lo emborrachan y tienen una relación incestuosa con él para tener hijos de su propio padre, y terminó viviendo lejos de la ciudad, terminó viviendo en una cueva, terminó como ese hombre, y uno dice, pero esta era la gran promesa, y todo se basó en una elección. ¿Cuáles fueron los motivos? El materialismo. Quiso lo mejor para él, no le importó que su tío, a quien debía su progreso, tuviera una parte que no lo favorecía, miró solo la ventaja material, olvidó lo espiritual,
y tuvo una miopía tremenda. No vio a largo plazo, vio a corto plazo. Las decisiones de hoy modifican el presente, pero afectan el futuro. Anote, las decisiones de hoy modifican el presente, pero afectan el futuro, siempre. Esta semana estuve grabando en Uruguay. Antes de ir a Uruguay para grabar, porque hay que hacer muchos programas, nos ponemos de acuerdo con Esteban La Rosa acerca de los temas a tratar, los temas que a mí me interesa tratar para que él vaya preparando las preguntas y todo eso. Y yo le mandé una carta, y es una carta de una decisión. ¿Quién escribe esta carta? Esta carta la escribe una mujer que vive 4 milenios después de Lot. 4 milenios después. Y ambos, esta mujer y Lot, hicieron una elección aparentemente ventajosa. Priorizaron lo material y no midieron las consecuencias. Yo modifiqué algunas cosas de la carta y saqué los nombres y todo eso. Esta mujer es una actriz que durante 10 años hizo cine pornográfico. Ella va a dar a luz a su primer hijo. Y entonces escribe una carta que dice así: Hijo mío, mientras escribo esto todavía no llegaste al mundo. En el momento de leer esto serás lo suficientemente mayor como para navegar por internet y tendrás la edad suficiente para que te gusten las niñas y también para poner mi nombre en el buscador. Temí ese día desde hace muchos años. Y mi esperanza es que encuentres este artículo antes de tropezar accidentalmente con las fotos o videos que muestran a tu madre de una manera que nunca quise que vieras. Me explico. Tu madre creció muy pobre. A principios del 2000 iba a la universidad. Y aunque era una estudiante que saca buenas notas en los exámenes, me estaban ahogando los préstamos universitarios. Me sentía frustrada y sentía que mi oportunidad de tener una educación superior se desvanecía. Así que respondí a un anuncio del periódico. La letra negrita grande me llamó la atención. Modelos de desnudos femeninos ganan $2.000 por día. No tenía vergüenza y necesitaba dinero. Fue antes de que todo y todos estuvieran en Internet. No pensaba formar una familia. Y pensé que podía esconderlo de mi madre, de mi padre y de mis hermanos. ¿Qué tenía que perder? Pensaba dedicarme a eso durante un año, pagar mis deudas y pasar la página sin mirar atrás. Pero no funcionó. La atención me hace sentir bien. El dinero era increíble. Y el trabajo de posar desnuda pronto dio lugar a que alguien me preguntara si quería tener sexo delante de la cámara. Aún más dinero. Le dije que sí. Y esa decisión me arrastró por el ajetreado y colorido camino del cine. Pronto estaban las carátulas y en los pósteres, incluso me llamaban en programas de televisión. Tu bisabuela fue la primera en descubrir mi profesión secreta. Y rápidamente informó a tu abuela y a tus tíos. Pese a estar decepcionados de mi elección, nunca dejaron de amarme y permanecieron a mi lado en todo momento. En este punto de tu vida espero haberte enseñado la importancia de la honestidad, así que voy a ser honesta contigo. Hice casi todo lo imaginable en mi carrera de actriz de cine adulto y si escarbas suficiente encontrarías cosas que considerarías terribles. Honestamente puedo decir que me acerqué al cine de adultos como un trabajo. Y al igual que cualquier tipo de trabajo que tuve, lo consideré importante y lo hice lo mejor posible. A veces, hacer bien mi trabajo significaba hacer cosas muy graves. Espero que nunca las veas. El 20 de febrero del 2009 hubo un cambio radical en mi vida. Tu tío tuvo un accidente de moto y se rompió el cuello. Y sus 2 hijos pequeños quedaron a mi cargo mientras tu tío se recuperaba. Durante ese tiempo algo cambió.
Sentí que algo poderoso cambiaba en mí cuando uno de mis sobrinos me abrazó, confiándome su vida y dándome su amor incondicional. Y de repente me di cuenta, caramba, quiero una propia familia. Y mis prioridades cambiaron. Ya no era la chica dispuesta a hacer cualquier cosa. Y me convertí en una mujer con un objetivo. Quería una familia, pero primero tenía que encontrar a alguien con quien crearla. No era tarea fácil. Un buen amigo mío me presentó a un hombre que trabajaba en el sector del entretenimiento y era cálido, encantador y muy amante de la familia. Y a pesar de que yo quería salir del mundo del cine adulto, era difícil cambiar. Tu padre se dio cuenta del bucle en que estaba atrapada y dijo, basta con pulsar el botón de eyección. Y fue un consejo que estaba lista para escuchar. Por primera vez tuve la motivación y el coraje de dejar el negocio. Hijo, espero que estas palabras te ayuden a entender y te prevengan a hacer clic en mis videos. Las decisiones que tomamos pueden cambiar nuestro camino para siempre de una manera que no podemos entender en el momento. Todo se reduce a la elección. Si hubiera sabido que cambiaría un día mi mente y querría una familia propia, hubiera tomado otras decisiones. Cuando tienes 18 años parece fácil ver el futuro y ver exactamente lo que quieres, pero 10 años después esta visión desaparece. Así que recuerda, cuando tomes grandes decisiones en la vida, piensa en el futuro y pregúntate, ¿podré vivir con eso? Mi respuesta está en la carta que espero que hable por sí misma. Con amor, mamá. Es tremenda la carta. Es como para pensar, porque todos tomamos decisiones. Todos nosotros, todos los días tomamos decisiones. Muchas veces no miramos hacia el futuro. ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Cómo afectará mi vida espiritual? ¿Cómo afectará a mi familia? Lot se humilló, guardó su integridad hasta el fin, pero perdió la bendición de Dios. Fue íntegro hasta el fin, pero perdió la bendición de Dios. Todas las elecciones que hacemos nos afectan espiritualmente, nos afectan a nosotros, afectan nuestro testimonio, afectan a nuestra familia, afectan a nuestro futuro. Cada vez que elegimos, busquemos la dirección de Dios, pero además busquemos la bendición de Dios. Que podamos ser dignos de la bendición de Dios en aquello que elegimos. Que Dios nos dé siempre la gracia de en cada elección ser lúcidos y elegir siempre lo mejor, para que la bendición de Dios nos acompañe todos los días de nuestra vida. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.